Buenas noches traders, lo que vamos a ver en este video es la combinación de factores para una entrada correcta. Los factores que hay que combinar a la hora de hacer una entrada son divergencias, volumen, algún indicador que tengamos, que sepamos utilizar, la acción del precio, los números redondos, libros de órdenes, canales, líneas EMA, soportes, resistencias. Nuestra psicología tenemos que combinar, tenemos que saber dónde colocar el stop, dónde colocar la toma de ganancias, que es algo muy importante y relevante, más de lo que creemos. Tenemos que saber cómo manejar las distintas temporalidades en base a nuestra estrategia. Tenemos que saber ondas de Elliott, Fibonacci y otros factores que vamos a ir viendo y analizando para ver cómo podemos combinarlo a cada uno de ellos para hacer una entrada correcta. Lo primero que vamos a analizar son los soportes y resistencias que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar una entrada. Como todos saben, los soportes y las resistencias pueden estar dadas por distintas herramientas. Una de las herramientas que podemos utilizar es la visualización de canales. A veces no está del todo claro el canal, como por ejemplo en este caso, vemos un canal alcista que tiene un toque por debajo, varios toques por arriba, varios toques por debajo, como en esta zona, y después el precio se va al alza, hace una falsa ruptura con una especie de hombro, cabeza, hombro, y después revierte, rompe ese punto importante del canal inferior, el canal rompe por el inferior del canal, que era un soporte, y habitualmente ese soporte cuando es roto, ¿qué hace? Se transforma en resistencia cuando el precio vuelve, donde puede volver a bajar. Esa es una de las formas de visualizar un soporte o una resistencia. Otra forma puede ser a través de los números redondos. Por ejemplo, nosotros tenemos acá arriba los, ¿qué tenemos redondo? Los 22.500. Los 22.500 por ahí es un punto donde ha tocado y el mercado ha vuelto, ha regresado. Y en el pasado seguramente también ocurrió. Fíjense lo que ocurrió en esta zona. El punto tocó los 22.500, la zona de los 22.500 y revirtió. Lo mismo que acá. Y cuando rompió a la baja, lo hizo con un volumen importante. Entonces, ese volumen roto con ese punto de los 22.500 roto con un volumen importante, se transforma de soporte a resistencia. Lo que ocurrió en este punto. ¿Qué otra forma tenemos de trazar las resistencias y los soportes? A través de Fibonacci. Trazamos un retroceso de Fibonacci. Si no lo saben hacer, hay un video en este canal que les explico, pero básicamente lo trazás desde el punto donde parte el movimiento hasta el punto más alto, siempre de izquierda a derecha, y en base a eso automáticamente, en base a cómo lo tengas configurado, te salen los retrocesos más comunes. El 0,61, el 0,38, son puntos importantes tomados por distintas personas, incluso por distintos robots, donde el precio puede generar algún cambio. El 0,5, el 50% del retroceso de Fibonacci, es uno de los puntos importantes. Y fíjense que en el 0,5 también tenemos una un soporte y una resistencia. Acá se transformó en una resistencia en esta zona y acá se puede transformar en un soporte donde el precio puede retornar. Entonces, sigamos analizando. Vamos a borrar este de Fibonacci y algunas líneas, así no interfiere con el análisis que estamos haciendo. Bueno, otro de los puntos que podemos ver a la hora de analizar un soporte o una resistencia es el libro de órdenes. El libro de órdenes, ¿qué nos dice? Explicado de manera simple, básicamente nos dice que hay una cantidad de personas esperando vender y hay una cantidad de personas esperando comprar. Y eso nos genera ciertas barreras. Fíjense, acá hay en los 128, 5.700 contratos esperando ser comprados si el precio llega a los 128. Es decir, un poquito más arriba. Vamos a ponerlo más ajustado acá. Así lo vemos más claro. Nosotros tenemos
En los 140, 22.000 contratos. Los 140 están, bueno, están más arriba, ¿no? Están por acá. Los 140 están en este punto. Vamos a trazar una línea para que se vea de mejor manera. Quiere decir que en ese punto hay una barrera con 22.000 contratos. Y en los 110 hay 4.000 contratos. 4.000 contratos en los 110. Bastante menor que los 22.000 que hay en este punto. Es decir, que tal vez hay una tendencia, una mayor cantidad de personas esperando hacer un short en este punto que las que están esperando hacer un long en este punto. Entonces, esa es una barrera. Acá en los 140 hay una barrera. Si queremos desglosar más este movimiento, lo podemos poner eh, más cada uno en vez de cada 10 y nos va a dar mayor exactitud en dónde de todo el rango de los 140 hay mayor cantidad de posibles vendedores. Y una manera resumida para visualizarlo es con esto, que básicamente lo que nos dice en rojo es la cantidad de vendedores que están esperando vender y en verde la cantidad de compradores que están esperando hacer un long en un determinado punto, el cual lo podemos visualizar moviendo el cursor y colocándolo en el lugar que quisiéramos. Esto es el libro de órdenes de manera resumida. Entonces, seguimos con lo nuestro. Los soportes y las resistencias se pueden dar con líneas de tendencias, con números redondos, con Fibonacci y también con el libro de órdenes. Otra de las maneras de trazar los soportes y resistencias es con las líneas EMA. Acá tengo una línea EMA de 34 y otra de 13. Vamos a verla acá que se ve más claro. Acá tengo tres líneas EMAs, una de 13 periodos, una de 34 y una de 200 periodos. Fíjense cómo muchas veces rebota el precio en la línea EMA y cuando está por debajo rebota para abajo. Fíjense, cuando hay una tendencia bajista, el precio rebota en la línea M y sigue hacia la baja, rebota en la línea M y sigue hacia la baja, quiere rebotar en la línea EMA, hace una lateralización y ahí la tendencia cambia y se va hacia arriba. Y después sucede lo contrario, rebota en la línea EMA pero hacia el alza. Entonces, la línea EMA de 200 periodos es una resistencia natural que es tomada muchas veces como puntos de soporte o de resistencia. Al igual que las líneas de 34 periodos y las 13 periodos. Cuando la tendencia es muy alcista, con mucha fuerza, la, la línea EMA de 13 periodos habitualmente es tomada como un soporte. Fíjense lo que ocurre. Empieza una tendencia fuerte y la línea de 13 periodos es una tendencia alcista fuerte, ¿no? Es tomada como un punto de resistencia. La línea de 13 periodos, nuevamente un punto de resistencia, nuevamente un punto de soporte para continuar la tendencia alcista. Después hace un retroceso mayor, una corrección mayor, toma la línea de 200 periodos como punto de soporte y continúa al alza. Continúa al alza y acá ya la línea que va tomando como soporte es la de 34 periodos, que es la violeta. Después empieza a tomar más fuerza y empieza a tomar la de 13 periodos. Entonces, qué es lo que les quiero transmitir? Que muchas veces las líneas EMAs también son tomados como soportes o resistencias en base a si la tendencia es alcista o bajista. ¿Qué les estoy queriendo decir? Que para una entrada tenemos que analizar esto. Si nosotros estamos queriendo hacer una entrada al alza, si nosotros estamos queriendo hacer una entrada al alza, si estamos en este punto, tal vez tenemos que esperar porque estamos a la mitad de una tendencia. No estamos ni acá arriba para hacer un short ni acá abajo para hacer un long. Short es pensar que el precio va a bajar e invertir a la baja. Long es pensar que el precio va a subir e invertir al alza. ¿Por qué no tenemos que hacer en este punto una entrada? Porque con todo el análisis que hicimos de que observamos que hay un canal, observamos que hay números redondos acá, eh, observamos que hay retrocesos de Fibonacci que nos van a aportar más información, nos está diciendo que en este punto no entremos.
No entremos porque no estamos en ningún extremo. Tratemos de hacer una operación en los extremos. De esa manera vamos a tratar de obtener mayor ganancia y no simplemente tener suerte de ganar o de perder. Bien, sigamos con lo nuestro. Vimos canal, libros de órdenes, Fibonacci. Vamos a ver divergencias, que también hay que tenerlas en cuenta a la hora de entrar. Acá tenemos volumen. Vamos a ver una divergencia de volumen. Nosotros tenemos el volumen que está en absolutamente todos los brokers. Todos los brokers nos dan información acerca del volumen. Antes eso era más difícil de conseguir, pero actualmente todos los brokers te dan información del volumen. ¿Qué es una divergencia de volumen? Es cuando el precio va más, la acción del precio tiene un número más elevado, es decir, el valor de la acción tiene más valor y el volumen es menor. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? De esta forma. Tenemos un volumen que va en descenso y tenemos la acción del precio que va en ascenso. Entonces, esta es una divergencia de volumen. Tenemos la acción del precio al alza, la acción del volumen a la baja. Y en este punto que pasó, hubo una corrección importante que podríamos haberla tomado porque estábamos en el techo de un canal alcista con una divergencia de volumen y vamos a ver si era cercano a un número redondo. Estábamos cercano, sí, 27 no es un número redondo y a esto voy, que a veces no podemos tener todos y absolutamente cada uno de los puntos que vamos a tener como referencia. Pero mientras más sumemos, más vamos a convencer a las personas, a los robots y a las instituciones que el precio puede llegar a bajar. Entonces entrábamos en ese punto y podíamos tomar un 3,84%, 87% de ganancias. No es despreciable. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, ya con soportes y resistencias, creo que ha quedado claro cuáles son los puntos que tenemos que podemos, cada uno opera como quiere, ¿no? Pero que podemos tomarlos. Podemos tomar, repasando para ya cerrar el tema de soportes y resistencias, números redondos, canales, topes del canal, líneas EMA de 13, 34, de 200 periodos, algunos ponen de 100 periodos, resistencias dadas por la acción del precio de los movimientos anteriores. Por ejemplo, acá hay un, acá hay un punto donde el, el precio se ha modificado en varias oportunidades y posiblemente en un futuro también lo haga. Fibonacci. Fibonacci nos va a dar puntos de soportes y resistencias. Y con esos parámetros son los más comunes, fáciles de identificar y que nos van a dar una ventaja estadística. Vamos a ver ahora, en este momento, que otra de las cosas muy importantes que tenemos que combinar es nuestra psicología. Nosotros tenemos distintas formas de hacer una operación. Podemos hacer scalping. Scalping es una operación que dura 30 segundos. Entramos acá, en esta vela, y salimos a mitad de esta. 30 segundos, sacamos un 0,5% o un 1% o un 2% y nos vamos. Esa es una operación de scalping donde a mi criterio es una de las operaciones más difíciles para hacer porque hay que tener todo en cuenta, todo lo que vamos a ver en este video y mucho más y aplicarlo en unos pocos segundos. Después podemos tener una operación de day trading, es decir, una operación intradía, donde la operación dura un día o menos, 24 horas, puede durar 2 horas, 3 o 24. Los límites tampoco son tan estrictos y tan exactos, es como para ponerle un título y que sepamos de qué hablamos. Después tenemos swing trading, que dura días a semana. Entramos en este punto y la dejamos seguir durante 3 meses, durante 2 o 3 semanas. Y después tenemos trend trading, que es una operación que la podemos dejar correr meses. Compramos acá arriba y durante meses la dejamos correr, a no ser que nos saque, ¿no es cierto?, la posición en base a nuestro stop. ¿A qué voy con esto? Que nuestra psicología tiene que ir acorde a
la modalidad en que operamos. Si nosotros no somos capaces de soportar ni las pérdidas ni las ganancias, ni colocar el stop en el lugar adecuado e ir corriéndolo de manera adecuada, posiblemente no podamos dejar correr una operación meses. Porque en el momento donde vamos a cambiar la temporalidad a un día, en el momento que vos hiciste un short en el punto este de los 63.000 Bitcoin y va un 26% con toda esa ganancia que significa esos 26% y no sos capaz de dejarlo correr corriendo el stop de la manera adecuada, no de manera apresurada, sino de manera adecuada, te perdés todas estas ganancias, que son del 62%. ¿Sí? ¿A qué voy? A que busquemos la modalidad de entrada que vaya acorde a nuestra psicología. No hagamos scalping si no podemos combinar todos estos factores de los que estamos hablando de manera rápida. No hagamos swing trading, es decir, dejar correr semanas una operación si no somos capaces de soportar las ganancias. O también soportar las pérdidas, porque posiblemente el stop que tengamos que poner en una operación de swing trading, es decir, que lo vamos a dejar correr semanas o días, sea por lo menos de un 5%, un 3%, en base a la entrada que hagamos. Si no vamos a soportar esas pérdidas, dejarlas eh, correr hasta que tal vez el precio tome la dirección que querramos, no lo hagamos. Y si no vamos a soportar que cuando vayamos ganando un 10, un 15, un 20%, no vamos a soportar esas ganancias porque vamos a querer tomar ganancias de manera apresurada, tampoco hagamos esa modalidad. Busquemos algo que vaya con nuestra psicología. Bien, ¿qué otra de las cosas hay que combinar a la hora de hacer una buena entrada? Las velas. Los patrones de las velas. Hay un video que tengo en este canal de los distintos patrones de velas. Pero lo que les quiero mostrar es que combinen las velas. Si vamos a hacer una entrada, por ejemplo, en este canal alcista, el precio fue roto, pero estábamos en un buen punto de entrada en este punto, acá. Después les voy a decir por qué. Cuando analizamos este movimiento a través de las ondas de Elliot, les voy a decir por qué después de esta vela era una excelente entrada. Fíjense que esta es una vela estrella fugaz. Esta vela estrella fugaz tiene mucha fuerza. Con mi metodología, yo hice una entrada en este punto. Un short y salí en este soporte. Tomé un 2,45% de ganancias. Obviamente podría haberla dejado seguir eternamente y hubiese obtenido un 7%. Si yo lo hubiese sabido, o si todos lo supiéramos, seríamos millonarios. Pero acá había un lindo soporte que me podía llegar a revertir el precio y por eso salí con una parte de las ganancias. ¿A qué voy? Fíjense que en cada cambio de sentido, de dirección del mercado, hay una vela que puede ser un patrón de cambio. Esta es una estrella fugaz. Vamos a analizarla mayor en profundidad porque a mí la estrella fugaz me encanta. Es es el equivalente al martillo en una operación long y la van a encontrar habitualmente casi siempre después de un cambio de tendencia. Acá yo no hubiese podido predecir que el precio iba a cambiar, pero acá sí. En este punto estaba, estaba en un buen punto para después de esa estrella fue formada hacer una entrada. Hacer una entrada tipo operación intradía, hacer una entrada tipo scalping también te permitía. Y después con un análisis mayor se podría haber hecho un swing trading o alguna otra cosa. No la dejé correr tanto tiempo. Pero fíjense qué importantes son las velas. Las velas te hablan, las velas te dicen, hay posibilidades de que suceda una cosa u otra. Fíjense, vamos a sacar gráficos vamos a sacar un poco de líneas para que no nos confunda. Fíjense que solamente con las velas, acá tenemos una vela martillo con una gran fuerza alcista que después hizo un segundo retesteo y se fue al alza. Fíjense qué operación se podría haber hecho con solamente fijarnos las velas.
¿Alcanza solamente con las velas? No, tenemos que buscarlo en puntos extremos a las velas. Por ejemplo, en esta zona yo buscaría velas. Cuando el precio llegue a esta zona, buscaría patrones de cambio si estamos en un patrón alcista, en un mercado alcista, para revertir el movimiento. Y en puntos de soporte fuertes, como puede ser, este es un soporte fuerte, como puede ser en esos puntos, buscaría patrones de cambio en busca de que el mercado se vaya al alza. Fíjense dónde encontraríamos un patrón de cambio. Acá. La tendencia es claramente bajista en una temporalidad de 15 minutos. Acá empieza a hacer un retroceso. Y fíjense, acá tenemos dos velas martillos y el precio va al alza. Lindo para una operación de intradía o de scalping también. Tenemos un 3,17%. Después acá tenemos una vela martillo y el precio se va al alza. Acá tenemos, acá este no, Narami, no, no sé si es un patrón de cambio alcista, buscaría otro. No en todos ocurre, pero en la mayoría sí. Fíjense qué fuerza que tiene, vamos a ocultar el volumen. Fíjense qué fuerza que tiene esta sola vela. Esta sola vela, martillo con una gran cola, tiene una fuerza terrible alcista. El 50% de esta vela, que es más o menos ah, el 50% de esta vela es un soporte en este caso, es un soporte fuerte. Fíjense, y se suma el soporte de las velas previas. Entonces, con esta sola vela martillo, con una gran cola, nosotros podríamos haber hecho una operación colocando el stop en este punto. En ese punto, por debajo de la cola, por debajo de la mecha de este martillo. Entrábamos en algún punto, podríamos haber entrado en esta resistencia del 50% de esa vela, y el stop nos hubiese dado en un 1,40% y podríamos haber hecho 1,1 o 1,2 o 1,3, depende los demás indicadores que busquemos para continuar con una operación. ¿Sí? Entonces, importancia de las velas. Hay patrones de cambios, hay patrones de continuidad, como por ejemplo esta vela que se llama Marubosu. Es un patrón de continuidad. Habitualmente da mucha fuerza alcista y puede aparecer a la mitad de una tendencia, como en este caso. Hay marubosos alcistas, hay marubosos bajistas, por ejemplo, esta es una maruboso roja, una maruboso bajista, una vela que no tiene mechas ni por arriba ni por debajo, y habitualmente hablan de continuidad del movimiento y suelen aparecer a la mitad de un movimiento, como en este caso. Fíjense acá, a veces también aparece en el inicio de un movimiento, como por ejemplo esta. Esta es una vela que tiene muchísima fuerza alcista. Apareció después de un martillo, de un retesteo, una Marubosu, ahí podrías hacer una entrada y miren qué hermoso movimiento alcista. ¿A qué voy? A que combinemos también con las velas, combinemos con las velas, no solamente soportes y resistencias, sino también divergencias y combinación de velas. Busquemos las velas en los extremos, no en la a mitad de camino. Si es un patrón de cambio, si buscamos un patrón de cambio, trazamos una resistencia, como puede ser en ese punto, y en ese punto para adelante buscamos una reversión. Ustedes me dicen, sí, vos ya estás viendo la acción del precio. Bueno, sí, estoy viendo lo que sucedió acá, acá, pero la voy a buscar acá adelante. Ahí hubiese buscado algún patrón de cambio. Yo acá lo que estoy viendo es que hay velas martillos, hay mucha fuerza alcista, más que bajista, puro martillo. Hay velas martillos que no me están dando un patrón de reversión para que el precio revierta. Más bien me están diciendo el precio va a continuar. Continúa y acá me aparece la vela que yo busco, que es la que analizamos hoy. Entonces, busquemos en los extremos solamente las velas, las formas de las velas. Si quieren conocer más sobre velas, hay un video en este mismo canal donde se le va a ampliar la información acerca de qué velas buscar y en qué lugares. Pero básicamente en los extremos, salvo que sean patrones de continuidad, como por ejemplo como los que hablamos, como la Barubosu, que habitualmente da información acerca de la continuación
de la tendencia. Bueno, otra de las cosas que hay que combinar a la hora de hacer una buena entrada son las ondas de Elliott. Las ondas de Elliott particularmente pienso que aportan muchísima información, no son muy claras de ver en algunos casos y en otros se ven de manera muy clara. Este es un caso donde se ve de manera muy clara las ondas de Elliott. Como todos saben, las ondas de Elliott son 5 ondas y una corrección ABC, y habitualmente después de la quinta onda y la corrección, el precio revierte. Son 5 ondas, la 1 es alcista, la 2 es un movimiento de corrección, la 3 es alcista, la 4 un movimiento de corrección de esa tendencia alcista, la quinta es donde finaliza y después viene el movimiento que es A, B y C. Y en la tendencia habitualmente, una vez que sucede la quinta onda, viene ese movimiento de corrección y cambia la dirección y el sentido del mercado. ¿A qué voy? Que tratemos de operar en un lugar donde sepamos que tenemos chances de que nos va a dar el movimiento. Si sabemos que los movimientos ocurren de manera sistemática, hasta algunos explican los movimientos de la naturaleza de esta forma, que es lo mismo, es la misma base del Fibonacci, donde nos enseña que el movimiento del mercado es fractal, es decir, que sucede a través de ciclos. Bueno, esto es un ciclo, que si ustedes lo ven lo pueden buscar en todas las temporalidades y en todos los movimientos. A veces no es claro identificarlos, pero a veces se identifica de manera muy, pero muy clara como esta. Entonces, nosotros decimos, estamos en la onda 1, ojo, el movimiento va a seguir. Estamos en la onda 5, bueno, puedo hacer un short. Estamos en la onda 5 y además estamos cercano a un número redondo, mejor. Y además estamos cercano a una resistencia, mejor. Además estamos cercano a una resistencia semanal, diaria y mensual, excelente. A eso me refiero a sumar factores, a combinar los factores. No nos basemos solamente en ondas Elliott para hacer una entrada. Basémonos en ondas Elliott, que aparezca una vela que es la que queremos nosotros, que aparezca una sobrecompra, ¿sí? Eh, estocástico, por ejemplo. Ponemos el estocástico y nosotros buscamos no sé por qué no me lo colocó, buscamos un estocástico y buscamos una sobrecompra. Entonces tenemos, en este punto tenemos una vela, una onda 5 de la onda de Elliot, una resistencia cercana, una zona de resistencia. Además tenemos una sobrecompra en un estocástico. Bueno, ya tenemos suficientes factores como para hacer un short, ¿sí? Y obtener este movimiento. Excelente. Es una muy buena operación. Bien, el que quiere saber más sobre ondas de Elliot, hay un video bien completo de ondas de Elliot en este canal, donde explico cómo trazarlas, qué significan y demás características. ¿Qué más? Estadísticas, gente. Estadísticas. No se olviden de la estadística, de anotar todas las operaciones y en base a eso después hacer un análisis posterior, porque nos va a permitir el obtener el lugar de el stop loss, es decir, la toma de pérdidas y de la toma de ganancias. Una de las cosas más simples, más significativas que me ocurrió cuando hice estadística es cuando empecé a anotar absolutamente todas las operaciones y después de 15 días, incluso de 30 días, las analizaba a posterior y me fijaba, ¿qué hubiese pasado si hubiese puesto el stop un poquito más arriba? ¿Qué hubiese pasado si hubiese puesto el stop más abajo? ¿Qué hubiese pasado si la toma de ganancia la ponía más lejana o más cercana? Y en base a esa ecuación, yo definí cuál era para mi estrategia, con mi psicología y con mi análisis, el stop y la toma de ganancias más adecuada. Me llevé una sorpresa muy grande donde estaba perdiendo plata porque colocaba la toma de ganancias muy cercana y tenía posibilidades de colocarla mucho más lejana porque las operaciones que yo hacía las hacía
haciendo este análisis a través de las ondas de Elliott, de soportes, resistencias, y cuando salía ganadora la operación, podía dejarla correr muchísimo más tiempo brindándome ganancias. Así que a partir de ahí empecé a tomar ganancias parciales. Tomaba un 50% bastante cercano, un 25% un poco más lejano y el 25% restante a veces lo dejaba correr durante mucho tiempo. El stop habitualmente se coloca en el lugar que corresponde. De nada sirve que hagamos la entrada en este punto donde yo les dije y coloquemos un stop una vez que el precio se fue para abajo en el mismo punto, casi. Porque habitualmente, ¿qué va a hacer? Va a haber una pequeña reversión y nos va a sacar. Y cada vez que hacemos un clic para entrar, estamos arriesgando dinero a perder. Habitualmente el stop hay que colocarlo donde corresponde. Para mí, en esta entrada, yo cuando entré coloqué el stop en ese punto. En ese punto era 1,71%. 1,71% con la obtención de 1,52% de ganancias. Coloquémoslo habitualmente atrás de una resistencia y podemos fijarnos también en el libro de órdenes, que esté atrás de la pared esa que tenemos en el libro de órdenes. Si nosotros tenemos una pared en el libro de órdenes con gente esperando para hacer un short, por ejemplo, en este caso yo lo pondría, si hago una entrada en los 128.48 sin ver el gráfico, yo pondría el stop atrás de los 130 por lo menos, o de los 131 idealmente, porque se van a tener que comer todos estos contratos para que el precio llegue a mi stop. ¿Me entienden a lo que me refiero, no es cierto? Espero que sí. No es infalible, nada es infalible, pero nos da mayores posibilidades de que no nos salte el stop y de tomar ganancias. Y de eso se trata, de una ventaja estadística. Bien, sigamos. Ya vimos vimos números redondos, soportes, resistencias. Vamos a ver patrones. No invertamos en contra de un patrón. Si nosotros estamos teniendo este movimiento que habíamos analizado de manera previa, tenemos este movimiento que es claramente alcista. Es un movimiento alcista en esta temporalidad, ¿no? En 15 minutos. Claramente Bitcoin está en un movimiento bajista terrible. Ya todos lo saben, lo conocen. Y si no, lo pueden ver en la temporalidad de un día, en una temporalidad mayor, la tendencia es claramente bajista, muy bajista. No se me ocurriría, no buscaría hacer un long en, en estos momentos por lo menos, pero vamos a los fines del análisis a ver patrones, patrones chartistas. ¿Qué son los patrones? Hay patrones de cambio, hay patrones de continuidad. Los patrones de cambio, por ejemplo, un patrón chartista de cambio es un hombro, cabeza, hombro, como por ejemplo habitualmente ocurre acá. Hombro, cabeza, hombro y baja. Habitualmente aparecen al doble techo. El doble techo es un patrón de cambio. Una tendencia alcista, doble techo, cambia. Eh, a ver si encontramos algún otro para mostrarle. Eh, a ver, a ver, a ver. Bueno, acá tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Hombro, cabeza, hombro y el patrón cambia a partir de que rompe el cuello. Después tenemos patrones de continuidad, como por ejemplo los triángulos, que es un fenómeno que aparece de manera muy seguida. Tenemos triángulos, banderas, banderines. Hay varias estructuras, pero el triángulo es algo que aparece de manera muy seguida, como por ejemplo esto puede ser un triángulo. ¿Sí? Ahora vamos a ponerle una línea recta. Puede ser un triángulo, podemos tomarlo como un banderín o una bandera también, ¿no? Ahí tenemos el triángulo, dos toques por arriba, dos o tres tocas por abajo, rompe al 75%, se proyecta la línea de la base hacia arriba. No quiere decir que el precio no puede continuar, ¿no es cierto? Pero este es un buen punto donde puedes tomar ganancias. Si trazaste y decidís invertir con figuras chartistas. Lo cual
a mi criterio, si invertís solamente con figuras chartistas, lo único que vas a hacer tarde o temprano es perder. Pero ¿a qué voy? Combinen también estos mensajes, esta señal que te está dando. Si vos querés hacer en este punto un short, vos podés hacerlo. Podés decir, bueno, acá voy a hacer un short en este punto. Para que lo quiera. En este punto voy a hacer un short, buscando este movimiento, porque si el triángulo rompe por abajo, también alcanzamos a obtener esa base, pero para abajo. Pero estamos en una onda 1, 2, 3 de Elliot, en la onda 4. Vos sabés que después de la onda 4 de Elliot, posiblemente siga la onda 5 y va a ser alcista. Y además tenés un triángulo. Tenés un triángulo que lo más probable es que rompa el alza para continuar la tendencia, porque es una figura de continuidad después de una tendencia fuerte. Incluso esto puede llegar a ser interpretado como una bandera. Este es el mástil, ¿sí? Y esta es la bandera. Vamos a dibujarlo con una línea más gruesa, así sabemos de qué estamos hablando. Este es el mástil y acá tenés la bandera, ¿sí? Es un poco rebuscada la bandera, pero también podemos, podemos pensarla como una bandera. Y como todos saben, esto es más una bandera que se proyecta el mástil después de la ruptura. Terminó siendo una bandera. Fíjense que se proyectó el mástil hacia arriba y, y casi llegó a esos objetivos. Entonces, ¿a qué voy? Combinemos los factores. No invertamos en contra de algo que posiblemente siga hacia el alza. No hagamos un short de algo que posiblemente siga al alza. Mejor hagamos un long. Tampoco invertiría a la mitad de una tendencia si las resistencias y los soportes están más fuertes. A mitad de una tendencia no. Pero si combinamos más factores nos va a dar más información sobre qué hacer. A eso voy, a combinar factores. A combinar factores. Y por supuesto, analicemos en distintas temporalidades. Acá estuvimos en la temporalidad de 15 minutos, pero hay una cantidad más de temporalidades. Como todos saben, las más comunes son 1, 5, 15, 30 minutos, 1 hora, 4 horas y un día. Entonces, si tenemos una tendencia totalmente bajista, desde hace meses, o por lo menos semanas, no nos tenemos que estar pensando en amigarnos con la tendencia. A mí también me encantaría agarrar justo el cambio de tendencia cuando el Bitcoin se vaya a 100.000, como hay algunos que dicen que el Bitcoin se va a ir por las nubes. A mí también me encantaría haberlo agarrado justo ahí. Es más, me hubiese gustado más agarrarlo acá, en los 68 y hacer un short hasta hoy. Si nosotros supiéramos con certeza esa, seríamos millonarios. Lo que tenemos que hacer es amigarnos con la tendencia. Si la tendencia es totalmente bajista, ¿qué hacemos haciendo long? Tratemos de buscar una estrategia que vaya acorde a las tendencias mayores si es que vamos a hacer una operación que la vamos a dejar cierta cantidad de tiempo. Ahora, si hacemos un scalping, una operación de pocos segundos, tengamos en cuenta las temporalidades mayores, pero bueno, vámonos vámonos a aquellas temporalidades que nos van a aportar mayor información, como por ejemplo la de 5 minutos. ¿Sí? En 5 minutos nosotros tenemos también una tendencia bajista y acá tendríamos que estar esperando algún tipo de información para hacer una entrada en corto, es decir, short. Bueno, ¿a qué me refería cuando combinemos las, las distintos factores? A esto, a combinar todo esto que estamos hablando. Y ustedes me dicen, ah, pero qué fácil, ¿y cómo lo hago? Bueno, de ahí está si sos un trader bueno, rentable, o si sos perdedor, de la manera en la que vos la combinás. La cantidad de posibilidades de combinación de todos estos factores que estamos hablando son tan grandes como traders existen. Entonces, busquemos una manera de hacer un backtesting, es decir, ver lo que ocurrió en el pasado y ver si con la manera en que combinamos nosotros las cosas nos resulta favorable. Ese es el primer paso y después iremos puliendo algunas otras cosas. Vamos a ir puliendo en vivo. Tratemos de hacerlo primero en una cuenta
en una cuenta modelo, en una cuenta que no sea con dinero real, y después iremos incorporando dinero real. Traten de no hacerlo con grandes cantidades. Hay un momento donde piensan que se llevan el mundo por delante y después el mercado mismo los coloca en su lugar. Yo siempre digo que el dinero con el que hay que empezar es el dinero que vos ganás en un día, eso meterlo a la plataforma y de ahí hacer las entradas en base a la gestión de riesgo, no arriesgando más de un 1-2% del total de dinero. El total de dinero es ese que metiste en la plataforma. Y de esa manera vas a poder hacer 100 operaciones, algunas ganadoras, algunas perdedoras, pero en el camino vas a aprender y si respetas la gestión de riesgo de ese dinero que metiste, cuando termines de perder todo ese dinero, que posiblemente pase eso con la primera vez que metes dinero, que lo pierdas, eh, por lo menos te va a dejar un gran aprendizaje. Indicadores, obviamente que sí, yo estoy de acuerdo que los indicadores te pueden aportar alguna información. Como única cosa, esas personas que operan, el indicador me dice esto y hago exactamente lo que me dice el indicador y eso es operar como una caja negra. Y lo único que va a pasar es que en el tiempo no sea rentable. Por eso lo que hay que hacer es combinar algunas cosas. ¿Querés tener alguna referencia de algún indicador? Hacelo, pero no te va a salvar. No existe un indicador que te dé mágicamente la entrada perfecta. Acuérdense de siempre ir en base a la gestión de riesgo. Hay un video de gestión de riesgo que pueden ver y les puede resultar útil. Lo considero una de las cosas más importantes de la gestión de riesgo. Y a aprender a combinar factores. Aprender a combinar factores. ¿Para qué? Para una entrada perfecta, para una entrada correcta. La entrada perfecta muchas veces no se obtiene, por, pero ir en busca de esa entrada perfecta nos ayuda a hacer las cosas bien. No hagamos locuras, siempre vayamos acorde a nuestra estrategia, que les aseguro que tiene que incluir alguna de todas estas cosas que hablamos y den la estrategia que va mejor con su personalidad, su psicología y su gestión de riesgo.